Hay un tuit que pusiste que dice que Chile es un país que engendra y cría rabiosos. Gabriela Mistral, Violeta Parra, Edwards Bello, Lemebel, Armando Uribe. Dices, son como sacrificios humanos para que todos tengamos algo de qué enorgullecernos. ¿Qué crees tú que se ha sacrificado en este periodo? ¿Qué hemos sacrificado? ¿Qué hemos tenido que sacrificar todo? La seguridad. Y que habíamos sacrificado mucho, yo creo, pensando en la estabilidad, en la seguridad, en el orden. Eso yo creo que era algo que la gran mayoría pensábamos que mantenía un cierto grado de convivencia estable, pacífica, o que simulaba una cohesión social que no existía. Fue lo primero que se sacrificó. Por la gran mayoría, sí. Esto fue espontáneo, mucha gente, sobre todo en la derecha, apelaba al Frente Amplio, que el Frente Amplio hiciera llamado, el Partido Comunista hiciera llamado, y la gente que salía a la calle a la gente que salía a la calle le importaba un rábano lo que viniera del Frente Amplio o del Partido Comunista, a una inmensa mayoría. Entonces, claro, esa gente que salió a la calle en gran medida dijo, saben, la estabilidad ya me tiene harto, porque en esta estabilidad yo me estoy envejeciendo y con la vejez va a venir la pobreza. En esta estabilidad yo tengo una salud, un sistema de salud que no me da ninguna certeza. Un sistema de salud pública en el que me expongo al maltrato, a la humillación incluso. Yo hacía poco había tenido que acompañar a un amigo al Sotero del Río, a la urgencia del Sotero del Río. Tuve 6, 7 horas en la urgencia del Sotero del Río. Esperando ser atendido. Esperando ser atendido, esperando cama. Y eso es violento. O sea, ver cómo la gente en la urgencia grita de dolor en camillas y en sillas. O sea, gente que tendría que estar hospitalizada en una cama, pero no hay cama. El personal hace lo que puede. Los médicos hacen lo que puede. Todo el mundo hace lo que puede. Y en eso consiste la salud pública, en que todos están haciendo lo que pueden. Y eso no alcanza. Entonces, esa estabilidad de soportar una estabilidad basada en la resignación de la gran mayoría se agotó. Y ha habido distintos tipos de canalizar la rabia, ¿no es cierto? Están, no sé, las marchas pacíficas, están las reacciones más violentas. ¿Crees que el gobierno ha sido rabioso también al enfrentar esto en vez de, qué sé yo, hacer política, ha declarado la guerra, ha reprimido más que tratado de encauzar todo esto, ¿no? El gobierno ha hecho todo mal desde el principio porque se ve que no sabían el país en el que estaban. O sea, eso no lo sabían hace mucho tiempo ya, y habían dado muestra de eso con las declaraciones de los ministros desde el principio. Y la reacción que tuvo, bueno, nos anunció que estábamos en guerra, el presidente de la República, sin decirnos contra quién. ¿Dónde estaba esa guerra? ¿Quién era el enemigo? Rodeado de militares, haciendo una escenografía que insisto, a los mayores de 40 nos parecía estar reviviendo la dictadura. De ahí en adelante todas las respuestas han sido en términos policiales. Y eso ha significado maltrato. La gente se siente maltratada, la opinión pública se siente pasada a llevar. Los ciudadanos se sienten minusvalorados. La convivencia, gracias al gobierno, se ha vuelto más hostil.
Entonces, un gobierno que ha reaccionado persistentemente mandando a la policía en vez de hacer política, sembrando la sospecha con la gente, sembrando la sospecha con los manifestantes y marcando una línea entre amigos y enemigos y declarando la guerra desde el principio, es un gobierno que definitivamente no sabe cómo gobernar, no supo cómo gobernar. Y hablando desde tu pega, Oscar, quizás esa rabia también a ti te sirve como un combustible para tus columnas, para comunicar, que en el fondo es lo que tú haces. Sí, no, claro, aparece la rabia y aparecen todos los temas que estaban escondidos y aparece también y desaparecen las máscaras, digamos. Entonces, claro, en la medida que sube toda la mugre que estaba en el fondo, y en la medida que se caen las máscaras de los que fingían, por ejemplo, ser grandes veladores de los derechos humanos, y que a la vuelta de la historia lo que vemos es que lo único que les interesan es resguardar sus intereses, liberales que nunca fueron liberales, o liberales que en Chile, como ya liberal es un cajón de desastre, cualquiera dice que es liberal a pesar de todo, les preocupaba más hablar de Venezuela que del país propio, donde los carabineros estaban dejando tuertos a centenas de personas, en fin. Entonces, claro, aparecen muchísimos temas que estaban ahí, sumergidos, y que aparecen a la superficie. ¿Y a quiénes te refieres? ¿A qué tipos de máscaras has visto caer en este tiempo? Yo creo que es claramente los dirigentes de Bópoli. O sea, esa derecha que se nos presentaba como renovada, que se nos presentaba como moderna, abierta a temas, que había cortado con el autoritarismo, había cortado con la herencia de Pinochet, le costó muchísimo decir algo sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo aquí, ahora, en este momento. No en Venezuela, no en Cuba, aquí. O sea, ese es el ejemplo, y mucha gente que rodeaba ese mundo, que coqueteaba con esa idea, y que se les cayó la máscara. En una entrevista dijiste, Oscar, que ser peleador te da energía. Sí. Y ahora es un momento donde la pelea está ahí, está muy fresca porque están las ideas y, como tú dices, caen las máscaras. Sí. Y el enfrentamiento se da fácil. ¿Qué objetivos tienes tú en estas peleas, en estas nuevas peleas que surgen? ¿Cuáles son esas peleas? Yo creo que, bueno, en este minuto, como, claro, ya la pelea está en todas partes, entonces como el conflicto está en todas partes, la crisis es una suma de conflictos. Entonces, claro, lo que yo pueda decir es bien irrelevante, pero bueno, desde mi perspectiva, para mí, dar peleas o establecer puntos o visibilizar puntos de conflicto es dejar registro. Es dejar registro en una cultura como la chilena, en la que los conflictos tienden a ser evitados y el conflictivo tiende a ser acallado, porque eres obsesivo, porque lo que te pasa es que tú siempre estás mirando el vaso medio vacío, porque eres amargado, porque eres resentido, etcétera, etcétera. Y establecer o
o poner en escena un conflicto es también dar una alarma. Es decir, ojo, aquí pasa algo y hay que tomarlo en cuenta. Porque cuando no se toma en cuenta, cuando se van sumando cosas que no se toman en cuenta, terminamos como terminamos. O sea, miren, no lo vimos venir. ¿Pero cuándo? Pero si la gente estaba tan feliz. Entonces, claro, terminan ahogados en el vaso medio lleno. Medio lleno de veneno y de la estupidez propia. Como tú dices, Óscar, eso es una costumbre chilena instalada como a todo nivel de evitar un poco el conflicto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tú vas al conflicto o das esas peleas. ¿Qué costos tiene eso? ¿Qué costos para ti ha tenido? ¿Has perdido amigos? ¿Has perdido pegas por ahí? ¿Se ha sabido también? Sí, a ver, no, pero yo tampoco quiero ponerme como ejemplo de heroísmo ni nada. Es mi carácter nomás. Yo en esta pasada yo creo que todos hemos perdido amistades. O sea, todos tenemos, al menos ya, voy a hablar por mí, un núcleo de amigos que son los amigos que has tenido desde hace un montón de años, que es gente con la que conoces muy bien, que es gente que tiene mucha sintonía contigo. Esa gente está ahí siempre. Está ahí siempre. Lo que pasa es que, claro, uno te establece muchas relaciones de amistad, relaciones amistosas, por poner. Entre esas relaciones amistosas hubo un corte masivo. Un filtro masivo. Porque hay puntos en el que, claro, yo creo que uno no puede transar y esos puntos no se revelan en situaciones habituales, sino en tiempos de crisis. ¿Cachai? Entonces, es simplemente gente con la que te das cuenta que tú tienes muy poco que ver. Y que, claro, que en ese Chile anterior al 18 de octubre, ese poco que ver bastaba. ¿Y eso en términos prácticos, borraste gente de redes? ¿Hiciste un barrido así de ese tipo? Bloqueo de redes y ya no me interesa contestar tu WhatsApp, no me interesa ver, Tú, Óscar, te autodefines de izquierda, ¿no? Sí, claramente. Pero, claro, ¿qué es ser de izquierda hoy día? Militante. Para mí ser de izquierda es estar del lado de los más débiles, de los que sufren más, estar atento a esas necesidades, estar atento a dónde se producen injusticias. Ser de izquierda es esperar que esas personas que sufren más con la injusticia, con la inequidad, que lo pasan peor, cuyas vidas desde que nacen están siempre condicionadas, que esas personas tengan en lo posible un futuro mejor y que sus hijos puedan tener un futuro mejor. Eso para mí es ser de izquierda. Y en un momento decidiste militar, ¿no es cierto? Sí. En RD. Oye, una pésima idea. Y bueno, te desilusionaste de eso. Sí, fue sí, porque no sirvo para la estructura de un partido, por carácter, por... ¿Y eso significa que no volverías a militar ahora, no por volvería. ejemplo? ¿Eso es definitivo? No volvería, No, sirvió para constatar mi carácter y para constatar cómo se hace la política. Pero no hay un colectivo o algún partido o algún movimiento que se esté armando que te seduzca. No, yo puedo tener simpatía, pero como militante soy un desastre, porque no soy desobediente. O sea, la idea de la obediencia para mí es un signo, es un rasgo que no me parece simpático. Y para estar ahí hay que ser obediente. Y para ser militante hay que ser obediente. No quiero decir que la gente que milite me parezca
en cualquier partido, que la gente que milite me parezca sometida. Pero claro, hay que tener un rango de voluntad para aceptar las opiniones y para aceptar las órdenes de una estructura. Por ejemplo, ¿qué te parece este colectivo, este partido por la dignidad que está armando Hamilton? A ver, a mí me parece muy bien que la gente se organice. Creo que es un movimiento más instrumental, para tener un cupo en la eventual convención constituyente. Me parece muy bien que la gente se organice según temas, claro, pero no es un lugar donde yo estaría. ¿Por qué? Porque no tiene un ideario, es instrumental, no estaría en un grupo por estar en un grupo, ¿me entendés? No tiene mucho que ver conmigo. Ahora, claro, está bien que la gente se organice, me parece. ¿Y te gustaría, por ejemplo, ser parte de la convención constituyente? No, nunca lo pensaría. ¿No? No. Porque en el fondo estáis poniendo temas que podríais aportarlos, ¿no? Sí, me lo han dicho ya 3 personas, lo que a mí me pareció muy gracioso. Pero no, yo ni siquiera lo he pensado. Yo estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando, no sé. ¿En qué estáis pensando? En las cosas que tengo que escribir ahora, en eso. Bueno, ¿vienen libros en camino? Sí, estamos ahí trabajando. ¿Qué puedes contar de eso? No, por el momento algo que tiene que ver con el estallido y que surgió después de, es como un efecto 18 de octubre y un perfil biográfico en el MBL que estaba preparando desde antes y que quedó como en puntos suspensivos durante este tiempo. Al MBL que lo mencionabas como estos rabiosos que... Como los rabiosos, porque ese carácter es muy repetitivo. La Gabriela Mistral era una gran rabiosa, tenía esta relación que se produce con Chile de amor y odio, de resquemores, de desesperación incluso. Te desespera el país, pero naciste aquí, es la forma en la que fuiste criado, porque todo esto es como las relaciones en las que te pone la vida, ¿cachai? Y Chile te pone en un lugar, te sitúa, nacer aquí, ser chileno te sitúa en una forma muy particular de relacionarte con tu entorno, con los otros, y eso uno no se lo puede quitar del cuerpo. Y eso te pasa a ti también, ¿no? Sí, pero claro, eso me pasa a mí, pero yo no me querría poner de ejemplo nada. Pero le pasa a mucha gente. Es como esta insatisfacción, esta incomodidad que se da en la forma en la que convivimos. Que yo creo que el estallido tiene un gran componente de eso, un hastío por una forma de convivencia que fue acentuada por el modelo neoliberal. Yo no soy de los que dicen que el modelo neoliberal terminó con una forma de convivencia entre los chilenos, con un mundo ideal que existía antes. No, eso no fue así. El modelo neoliberal, el neoliberalismo acentuó de una manera brutal, pero acentuó algo que existía antes, que era esta brecha en esta pirámide, que es más bien como un farellón escarpadísimo, en el que muy poca gente tiene la posibilidad de descansar, porque no hay una planicie para descansar. Hay que estar subiendo una cumbre en la que caben muy pocos, y solamente esos pocos pueden disfrutar de la tranquilidad de
ya estamos bien, ya se solucionó esto, no tenemos que pensar en que vamos a caer en una urgencia de un hospital público, no tenemos que pensar en que la jubilación va a ser de miseria, no tenemos que pensar en que la vida diaria resulta amenazante. Y uno de los temas que has investigado a fondo a propósito de Rebaño es la iglesia. ¿Qué te parece el rol o el no rol de la iglesia que ha tenido en este... El no rol de la iglesia es un síntoma de la crisis interna en Chile, crisis interna en el mundo, crisis global de la iglesia, de cómo una institución, como la corrupción interna de una institución quedó expuesta en un momento, de tal modo en que su credibilidad, su prestigio, en lo que había basado su poder, desaparece. Entonces, pensemos los que, 20, 30 años atrás, la iglesia, el arzobispo Santiago hubiera sido la autoridad que hubiera salido después del estallido a hablar y a decirle al país qué tenía que pasar ahora. Una luz de orientación. Eso pasaba siempre, después de cada terremoto, después de cada tragedia, después de cada crisis política. Pasaba algo y aparecía el obispo, el cardenal, el arzobispo, lo que fuera. Ahora eso no pasó. A nadie le importó que no pasara tampoco. Y ese fue el signo inequívoco de la gravedad de la crisis de la Iglesia Católica en Chile. ¿Te dio gusto que no pasara eso? No me dio gusto. Sí, a mí, mira... ¿O te parece bueno que ya... A mí lo que me parece bueno es que se sepa la verdad, que se sepa qué era lo que pasaba detrás de esas caras bonachonas y de esos tonos siempre como paternalistas de los líderes de la Iglesia Católica, de esa impostación de bondad que era muy hipócrita, tremendamente, enfermizamente hipócrita, gente muy escindida mentalmente. Que eso se sepa, que ya sinceremos, por favor, ¿hasta cuándo nos estamos mintiendo? Nos contamos el cuento de la cena de pan y vino. No, eso no era cierto, eso no era verdad. Era muy desesperante saber cosas que pasaban y que todo el mundo le rendía pleitesía a estos personajes. Eso me parecía desesperante. Yo padecí mucho la investigación de Rebaño. La padecí porque veía o conocía, tenía los antecedentes de cómo actuaba esta gente, lo que era capaz de hacer, el sufrimiento que era capaz de provocar, por un lado, y veía cómo gente poderosa les rendía pleitesía. ¿Sabes? Entonces eso es muy desesperante. Al menos para mí, para que me importaba, no me podía dejar de importar. Entonces, claro, es un alivio que se sepa. Ahora, claro, esto de que las instituciones se derrumben es un peligro también, porque aparecen otras formas de congregar a la gente. Aparecen estas iglesias pentecostales, el evangelismo pentecostal, que es del terror, que hacen que claro, resultan un refugio para las personas que han sido abandonadas por los partidos, han sido abandonadas por el Estado, que viven en periferia donde no hay nada, donde el espacio público es amenazante para ellos. Entonces, estas iglesias con estos pastores que no los controla nadie, y que les dicen lo que Dios piensa, lo que Dios opina de todo, son también un peligro. Y son un peligro que está teniendo mucho éxito en América Latina. ¿Y viste en tu investigación llegaste a meterte y ver cosas ahí? En la iglesia evangélica no. Mi foco fue lo que pasaba, el abuso en la iglesia católica, que tiene una organización muy particular, muy específica. El pentecostalismo es una organización totalmente distinta. Entonces a mí no me cabe duda que hay abusos ahí. O sea, no me cabe la menor duda, porque desde el momento en el que un personaje dice que es el que recibe la voz de Dios y el que te va a traducir la voz de Dios, ya ese personaje me parece sospechoso y hay que vigilarlo. Sobre todo cuando no tiene contrapeso.
cuando no hay otros pares que lo estén vigilando, y sobre todo cuando está a cargo de personas que tienen pocas herramientas para contradecirlo o para pararse. A ver, si esto de ser un pastor frente a un rebaño de ovejas es algo peligroso, incluso cuando esas ovejas se supone que en el mundo civil tienen mucho poder, o son muy inteligentes, o gente muy ilustrada. A esa gente también la pueden hacer puré, se la puede hacer puré a alguien que se dice que tiene la palabra de Dios, la puede controlar a esas personas. En el caso de Karadima era eso, a la gente que reventó Karadima era gente que tenía recursos, que tenía educación, gente que tenía poder. ¿Y qué te parece? Porque de los pocos que ha sacado la voz desde la iglesia ha sido Felipe Berrío. ¿Qué te parece que él haya salido a dar la cara, apareció en televisión, ha dado varias entrevistas? Yo no puedo decir, prefiero no decir nada de Felipe Berrío. ¿Por qué? Prefiero abstenerme de opinar de Felipe Berrío. ¿Pero por alguna razón? Tengo mis razones. Prefiero abstenerme de opinar de Felipe Berrío. ¿Cómo miras el futuro, Oscar? ¿Optimista o sin ninguna esperanza con lo que viene? ¿Viene un plebiscito, la posibilidad de la nueva constitución? Yo creo que la posibilidad de una nueva constitución es un paso para plantear una forma de convivencia pactada, digamos, entre una mayoría pactada democráticamente por primera vez en Chile, algo así. Es una posibilidad de darnos a futuro una estabilidad basada en la democracia, en mirarnos las caras, en saber que aquí existe un país donde hay ciertos intereses, ciertas demandas, ciertas identidades, gente que nunca fue tomada en cuenta y que ahora va a ser tomada en cuenta. Yo creo que por ese lado, claro, es una gran oportunidad. ¿Vas a hacer campaña, por ejemplo, o vas a promover que, me imagino que yo no sé si les sirva para hacer campaña de algo. Pero digo en tus redes. Si a alguien le interesa. No, claro, yo estoy por aprobar, apruebo y convención constituyente. Me parece que es lo más lógico a esta altura, lo más razonable. Que ya no es la posibilidad de hacer algo bien. Oscar, y para estar atento, viene, decías, un libro relacionado sí. a todo esto pronto. Tan pronto como pueda, porque estoy trabajando en eso y ¿Un par de meses más? Un par de meses, sí. La idea es tenerlo en abril. Ya. ¿Y el otro, el perfil biográfico? El otro queda ya en el 2021. ¿Y qué podrías decir de tu relación con Lemebel, que era de altos y bajos, no? Sí, de altos y bajos. ¿Cómo sabes tú? Me acuerdo de Guadalajara, que tuvieron un roce. Guadalajara, sí, po. Te dio vuelta un vaso de agua. Sí. Era de alto y bajo porque Pedro era una persona con un carácter, yo creo que más complejo que el mío. Feria del Libro Guadalajara. Feria del Libro, sí, tú estabas ahí. 2012. 2012, sí. Sí, no, yo a Pedro lo conocí en 2006, lo conocí ya directamente. Lo conocí trabajando, haciéndole un perfil para Gato Pardo, esta revista mexicana. Obviamente yo antes lo había visto, era un personaje, digamos. Él fue una de las últimas performances de las Yeguas del Apocalipsis, fue en la Escuela de Periodismo de la Chile en la época que yo estaba de estudiante. Entonces, claro, conocía el personaje, lo había leído naturalmente, pero pensando que el año en que él hizo esa performance, aún no era el Lemebel escritor.
cronista que llegó a ser. Entonces, claro, él tenía un carácter muy poco fácil, para decirlo de una manera simpática. Un carácter muy poco fácil que tenía toda esta gente en la bolsa que yo lo pongo. La Mistral, Armando Uribe, Edwards Bello, la Violeta Parra. Ninguno de bien único, bien especial. Ninguno de ellos era una persona fácil, ninguno de ellos era un encanto a la primera vista, o una persona en la que uno podría decir, uy, que señor, que señora más simpático. No, eran difíciles, porque les tocó a todos una vida difícil, les tocó lidiar con muchas cosas difíciles. Hicieron su obra contrapelo de todo eso. O sea, el genio de cada uno de ellos fue un genio a pesar de Chile. Y eso tiene huella en el carácter. ¿Y tu relación con él? Era de ida y vuelta. Él era muy difícil. Yo nunca fui amigo de él, pero conozco a muchos de sus amigos, entonces sus amigos también no podrían decir algo distinto de lo que digo yo. Digamos que era un carácter fuerte, era caprichoso, era un poco como un niño caprichoso. Y de repente estaban bien y claro, de repente peleaban. De repente mal, de repente las peleas, de repente no, pero si no fue para tanto. Era particular, y claro, en esa feria de Guadalajara él lo hizo como una especie de travesura también muy de cabro chico. Yo estaba sentado en una cafetería en el stand de Chile, y él por detrás, toda la gente que estaba conmigo estaba mirándolo a él, menos yo, porque yo estaba mirando en sentido contrario, y me tiró un vaso de café por la espalda y salió arrancando. Y era como para llamar la atención. Era, claro, fue como una cosa, una travesura. Una travesura, sí, y hacía muchas cosas así, yo creo. O sea, ¿estaban peleados o fue...? No, si eran cosas que hacía él, yo jamás me peleé con él, él me podía retar, pero yo no podría haber discutido con él. Él me podría haber mandado a freír monos porque se le ocurría un día, porque se le ocurrió, ¿me entendís? Pero nunca yo tuve motivos para pelear con él. Yo le tenía el cariño que le podís tener a alguien cuyo trabajo te resulta admirable. Y alguien a quien también le conoce su vida, su biografía. Entonces, era una biografía muy dura. Esto no significa que yo le tuviera compasión. No, puedes entender nomás. Entender lo que le tocó vivir. Y lo que le tocó vivir a Pedro Lemebel fue rudísimo. En las condiciones, no porque fuera solamente pobre, como decía él, criado en el San Juan de la Guada hasta una edad, después ya viviendo en un bloque de departamento que también recurría mucho como imagen, ¿no? Sino por todo lo que significaba ser la loca que fue Lemebel, que era lo que reivindicaba él, y lo reivindicaba de chico. O sea, imagínate, piensa esto, el año 75 él entra a la universidad, y llegar a la universidad con suecos, con un poco de maquillaje, con el pelo largo, en ese Chile, en ese mundo. No, pues le gritaban de todo en la calle, seguramente todo era hostil, pues entonces sobreponerse a esa hostilidad inevitablemente dejaba una huella, pues esa huella era ese carácter, y era soportar que este señor te tirara un vaso de café por la espalda, porque se le cantó hacerlo. ¿Y eso será de 2020, tú crees? 2021, yo creo. Ya, y una historia de su vida. Es una historia de su vida, un perfil biográfico. Perfecto. Ir ahí dibujando los rasgos de este personaje desde una perspectiva de alguien que pudo conocerlo, que
que conversó con él, pero con un énfasis también en investigar todo su entorno en distintas etapas de su vida. Y esos distintos países que él le tocó conocer. Son que hablan también de quiebre, también, como lo que pasó. Hubiera sido... Siempre me estaba preguntando qué hubiera pensado Lemebel de todo lo que está pasando. ¿Qué hubiera pensado él? ¿Dónde hubiera estado ese día? ¿Qué hubiera hecho? Interesante qué hacía y qué decía. Entonces, quizás no era lo que uno esperaba. Porque todo esto tenía mucho que ver con él. Para mí, y de hecho, en la calle, si tú te fijas, hay muchas figuras de Lemebel. Ha sido muy recordado en esta pasada. Ha sido se lo tomó como una figura que tenía mucho que ver con esto, porque estaba ahí, era su carácter también el que estaba.